Hola, continuando con la unidad 2, como habíamos empezado la semana pasada, los textos de esta semana corresponden al capítulo 4 de CAR, que ya habíamos dicho que está el libro en PDF ya bajado. Este es el último capítulo de las conferencias de CAR, ¿sí? Y después vamos a hacer un salto puntual en cuanto respecto a las unidades, porque el próximo video refiere al método comparativo que responde en realidad a la unidad 6. Porque este salto tiene que ver con que, como ya a partir de estas unidades, en general lo que se va a trabajar es el proceso de investigación, porque también tenemos que comprender que no solamente esta materia trabaja sobre aspectos de la historia en el sentido de que ustedes puedan el día de mañana ser profesores de historia, sino que también tiene que ver con trabajar los conceptos y las formas que les puedan llegar a servir a ustedes para investigar, ya sea dentro de la carrera, que por supuesto les va a pasar en algún momento con distintas materias, distintos profesores que les van a pedir trabajos de investigación, sino también por una cuestión inclusive personal, a futuro, que quizás, ¿por qué no?, quienes estén estudiando hoy pensando pura y exclusivamente en un trabajo docente, quizás el día de mañana se sientan atraídos por investigar y también conozcan por lo menos las técnicas, ¿sí? y el comienzo y lo que es lo más importante de la investigación. Bueno, dicho esto, vamos al capítulo de Carr. El capítulo 4 de Carr se llama La causación en la historia, es decir, este capítulo se dedica exclusivamente a trabajar las causas, ¿sí? Cuando el historiador comienza su trabajo, ya tiene definida su investigación, es muy importante establecer las causas de esa investigación. Comienza diciendo Carr siempre, bueno, toma una parte, habíamos dicho, una parte graciosa, simpática, ¿no? Y empieza diciendo: si se pone leche a hervir en una taza, ¿no?, rebosa cuando hierve, y no sé ni he querido nunca saber por qué ocurre. Si se insiste mucho, lo atribuiré probablemente a una propensión de la leche a subir, lo que es perfectamente cierto, pero no explica nada. Pero es que no soy un especialista de las ciencias naturales y físicas. Del mismo modo puede leerse o escribirse acerca de los acontecimientos del pasado sin tratar de saber por qué ocurrieron, o decir solo que la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar porque Hitler la quería. Lo que es perfectamente cierto, pero no explica nada. Este primer párrafo, más allá del ejemplo simpático de la leche, fundamentalmente con el tema de Hitler en la Segunda Guerra Mundial, es algo que suele ocurrir mucho. Es decir, la guerra estalló por la locura de Hitler, ¿sí? Es en parte cierto, pero no nos explica nada, como bien dice acá Carr, ¿sí? El estudio de la historia es un estudio de causas, dice Carr. Por supuesto, y esto si nos ponemos a pensar un minuto, nos vamos a dar cuenta que es imposible que una guerra mundial haya sucedido porque una sola persona quería que ocurriera. Desde ya ocupa un lugar importantísimo Hitler dentro de esta conflagración, porque evidentemente es uno de los personajes primordiales, ¿sí? Pero si no estaríamos cayendo, ¿sí?, aunque después lo dice más adelante, si no estaríamos cayendo, si solamente hablamos de Hitler como el único responsable de un acontecimiento de esta naturaleza, estaremos cayendo en lo que decía en el primer capítulo y que lo vuelve a repetir acá Carr en el tema de la teoría de la nariz de Cleopatra. Es decir, si el historiador se basa en centralizar algo así tan importante en una sola persona, sería más o menos lo mismo, como decían antes, que la belleza de Cleopatra había obnubilado a Julio César, ¿sí? Y de ahí se habían producido después todos los problemas que hubo en Egipto y las guerras, ¿sí? Y caer simplemente en un detalle ínfimo, ¿sí? Bueno, entonces lo que va a hacer Carr
es esto, ¿no? Es explicar en este capítulo que no solamente podemos tomar un caso, un hecho, un dato, un detalle como causa, ¿sí? Para explicar una guerra, para explicar una revolución o para directamente hacer una investigación. Él utiliza mucho porque evidentemente era un especialista en el tema y le interesaba y de hecho le gustaba, ya lo ha dicho en otros capítulos, el tema de la Revolución Rusa, ¿sí? Entonces da ejemplo, ¿sí? con el tema de la Revolución Rusa. Nombra, ¿sí? situaciones todo el tiempo que tienen que ver con la revolución, ¿sí? Inclusive en un momento dice el gobierno de Kerensky, ¿sí? Digamos, la idea de Lenin, el ataque de los bolcheviques, ¿sí? Pero justamente la crisis económica, Rusia en la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Bueno, no lo nombra, pero también tienen que ver en este momento la abdicación, ¿sí? del zar. Bueno, son todas causas que pueden llevar a explicar un acontecimiento como tan importante como la Revolución Rusa. ¿Sí? Bien, esto, insisto, tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Después empieza a hablar del historicismo. El historicismo también lo hemos charlado en su momento. Perdón, antes para cerrar esto, que lo acabo de leer, el historiador asignará varias causas al mismo acontecimiento, ¿no? A eso se refiere puntualmente Carr, ¿no? Esto que decíamos de la Revolución Rusa. El historiador es su tarea encontrar varias causas, ¿sí? que asignen, ¿sí? a ese acontecimiento. Bueno, una vez dicho esto, pasamos a el historicismo. El historicismo habíamos comentado en su momento que Hegel, Marx, ¿no? Primero Hegel, después Marx, que lo sostiene y lo complementa, que las acciones humanas, ¿sí? Las causas pueden llegar a ser consecuencias de, digamos, de posteriores, ¿sí? y nuevas causas. Es decir, puntualmente como dice acá, ¿no? El historicismo de Hegel y de Marx es censurable porque al explicar las acciones humanas en términos causales implica la negación del libre albedrío humano y estimula a los historiadores a que abandonen su obligación supuesta de que hablé en mi anterior conferencia, la de pronunciar la sentencia moral condenatoria contra los Carlomagno, los Napoleones y los Stalines de la historia. ¿Sí? Bueno, ¿qué quiere decir acá? Es de alguna manera, no diría crítica, pero sí marca que uno puede estar de acuerdo o no con que una causa pueda llegar a ser consecuencia de una nueva causa, ¿sí? Que esto es un poco las ideas de Hegel y Marx, ¿sí? Entonces, algunos historiadores acuerdan con esto, otros historiadores dicen que esto es imposible porque se niega el libre albedrío, es decir, los sucesos que pueden ocurrir, ¿sí? de determinada manera, que no implican justamente esto, ¿no? de que tenga que suceder algo para que suceda otra cosa. Digamos, está como dividida esta mirada, ¿sí? en cuanto a si hay un determinismo histórico, hay un historicismo real, ¿sí? o que pueden suceder cosas al azar. Después cuando lean el texto van a encontrar que no acuerda claramente Carr con el tema del azar en la historia, ¿sí? Que muchas personas le dan un valor importante al tema del azar. En realidad lo que él está planteando es que es prácticamente imposible que surjan revoluciones o guerras o conflictos debidos solamente al azar. ¿Sí? Entraríamos también, en otro de los momentos del capítulo menciona o da a entender esto, que hubiera pasado si. ¿No? Esto también es muy común, no sé si tanto a los historiadores, pero muchas veces los alumnos preguntan, ¿sí?
¿Qué hubiera pasado si la guerra lo hubieran ganado los alemanes? ¿Qué hubiera pasado si las invasiones inglesas no, digamos, hubieran triunfado los ingleses, ¿no? Esto es muy común, sobre todo en los jóvenes, cuando hacen este tipo de preguntas. Bueno, lo mismo acá, entre comillas, el consejo que uno podría llegar a dar es lo mismo que dice Carr. Pudo ser, pero no fue. Es decir, el historiador no puede jugar con esto de que hubiera pasado sí, porque estaríamos haciendo de alguna manera una ficción, estaríamos hablando de algo ficcionado. Es decir, no podemos comentar, primero porque no sabemos si lo que nosotros pensamos podría llegar a darse de esa manera, ¿sí? Esto es fundamental. Y más importante aún es que no sucedió. Estaremos pronosticando o suponiendo cosas que no pasaron. Eso no lo puede hacer un historiador. El historiador tiene que trabajar con bases sólidas, que es decir, un acontecimiento, un hecho, una guerra, una revolución, ¿sí? Buscar las causas fundamentalmente, que este es el tema de este capítulo, ¿sí? No jugar con esto de ese pronóstico de qué podría haber pasado. ¿Sí? Bien, estos son los puntos más importantes que trabaja Carr en este capítulo, ¿sí? Bueno, insisto, es una revisión más que nada en algunos aspectos que ya hemos conocido, ¿sí? Algunos puntos que hemos trabajado, como el que decíamos de Cleopatra, ¿sí? Pero digamos, el gran motor de este capítulo tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con que es fundamental que conozcamos las causas, que siempre son varias, ¿sí? Hay un comentario casi en el final, cuenta una historia que también es muy simpática en las últimas páginas, de una persona X que le pone un nombre, ¿no? Digamos, como un ejemplo, ¿no? Un muchacho que le pone el nombre Robinson, que se queda sin cigarrillos y que por eso sale a la calle. Bueno, cuenta que está mal iluminada la carretera, que una persona lo atropella, ¿sí? Que no estaba señalizada la carretera, que no había buenas luces, ¿sí? Y que eso motivó a que se produjera el accidente y la muerte de este personaje, ¿no? Inventado, de ficción, ¿sí? Entonces lo que se utiliza es este ejemplo para explicar el tema del azar y de las causas. Entonces, motivos hay muchos, ¿sí? Causas hay muchas. La mala iluminación, los frenos que no andaban bien del auto, el muchacho que cruzó sin mirar, ¿sí? Las señales que no estaban, ¿no? Fueron muchos acontecimientos, muchos sucesos que terminaron con la muerte de este muchacho, ¿no? Pero algunos llegan a decir, hasta algunos podrían decir que la culpa era de él por ser fumador. Si no hubiera sido fumador, no hubiera salido de la casa y no le hubiera pasado lo que le pasó. Bueno, este es el ejemplo puntual para hablar y claro para hablar el tema del azar, ¿sí? Entonces, de alguna manera cierra diciendo, no tiene sentido, ¿sí? No tiene sentido considerar que las personas mueren en las carreteras porque son fumadores, ¿sí? Volvemos a lo mismo. Esto es para complementar de no tiene sentido que se hayan perdido batallas por la belleza de Cleopatra o que no haya trascendido de tal manera o de una u otra manera la Revolución Rusa porque Lenin murió joven, ¿sí? O también inclusive habla de una mordedura que hubo de un mono a un personaje histórico, eso pudo haber cambiado la historia. Bueno, insistimos, son todas cuestiones de azar, ¿sí? Y me parece que el ejemplo del fumador es claro, ¿no? Es tratar de culpabilizar a un accidente, a un suceso trágico, ¿no? Con un detalle, ¿sí? Insisto, creo que ya quedó bastante claro, pero insisto, ¿no? No podemos considerar
¿sí? Detalles nimios, mínimos, ¿sí? Como causas importantes para explicar procesos, ¿sí? En realidad lo que se hace es un análisis total de todos los acontecimientos, y una vez hecho eso uno puede ya empezar a escribir, analizar, ¿sí? Y a sacar sus propias conclusiones. Bueno, de esta manera cerramos los capítulos de CAR, y en el próximo video vamos a comentar sobre el método comparativo, que también nos va a ayudar en el proceso de investigación.